Muy buenos días. El Señor les bendiga a todos mis hermanos. Disculpen la demora que hoy tuvimos, pero estaba haciendo otra actividad y bueno, pero gracias a Dios ya estoy acá en la iglesia para poder transmitir en este momento. El Señor les bendiga. Vamos a leer el versículo que en este tiempo estamos nosotros compartiendo en este ayuno y lo encontramos en Nahum capítulo 1 versículo 4. Dice la palabra del Señor: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Damos gracias al Señor por una de las personas que se están orando y dándole gracias al Señor por su amor y por su fidelidad y porque Él nos ha acompañado y porque Él es bueno. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que en este momento están en esta transmisión, Señor, por los que se van a añadir a partir de este momento, Señor. Te pido que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les ayudes, Señor. Tú conoces todas las situaciones que ellos están viviendo, Señor. Y yo me quiero unir en esta hora, no solamente para darte gracias por la palabra que vamos a enseñar ahora, sino rogarte, Señor, pedirte, Padre de la gloria, que tú tengas misericordia, Señor, por nuestro país, Señor. Declaramos que tú eres bueno, tu bondad es para siempre, Señor. Y te pido, Padre, que seas cuidando, Señor, en esta hora, el presidente, Señor, que toda anarquía en el nombre de Jesús, yo la ato, la ligo y lo echo fuera, en el nombre de Jesús, todo desorden, Señor, Padre de la gloria, que se quiera colocar a través de esta protesta, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que protestar es sano siempre y cuando lo hagan de la manera adecuada, Señor, pero todo odio, todo resentimiento y todo lo que estén usando personas detrás con intereses malsanos, Señor, atamos su mente, atamos sus manos, atamos todo su actuar en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que nuestro gobierno, Señor, que el presidente, Señor, tú le das sabiduría, Señor, y tú le guardarás, Padre de la gloria, Señor, ayúdalo a hacer las cosas de manera justa, Señor, y bendecimos, Señor, todos los que están en eminencia, Padre de la gloria, porque tu palabra nos dice que debemos orar, Señor, por los que están en eminencia, para que nosotros vivamos quietos y reposadamente, Señor. Y en esta hora yo me uno con mis hermanos, Señor, para orar por nuestro país, Señor. Ten misericordia y ayudas para que todo se pueda resolver de la mejor manera, Señor. Padre de la gloria, todo lo que esté oscuro, Señor, todo lo que esté oculto, Señor, sácalo a la luz. En el nombre de Jesús, guarda, Señor, aquellos policías, Señor, aquel ejército, Señor, y todo aquel que de una o de otra manera estén, Señor, en este altercado que se ha formado, Padre de la gloria. Bendecimos, Señor, y te pido que tú consueles la familia del Señor que falleció y de las otras personas que murieron en la protesta, Señor. Trae consuelo a sus corazones, Señor, y ayúdanos para que nuestro país, Señor, pueda tener la verdadera paz que solamente tú puedes dar cuando una persona te recibe, Señor, en sus corazones. Por eso yo me uno con mis hermanos y te pido que el reino tuyo venga hoy, Señor, a nuestra Colombia amada. Tu reino venga a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces, vamos a comenzar o a continuar en esta mañana con la palabra del ayuno de 21 días. Dios es bueno. Entonces, quiero decirles que la Biblia constantemente nos está hablando de la bondad de Dios, que Dios es bueno, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber que definitivamente para algunos podemos decir que lo bueno es algo que para otros es diferente, por lo menos para mí puede ser bueno cuando yo estoy en una entrevista de trabajo y yo gano para entrar a ese trabajo, pero el que pierde en la entrevista para él es malo. Entonces es relativo, podemos decir, para muchas personas. Entonces podemos en esta hora aclarar a través de la palabra, eso es lo que vamos a mirar, realmente lo que es bueno, lo que es bueno. Entonces existen diferentes definiciones del bien y cuando Dios se le apareció a Moisés, a la nación de Israel, fue en estos términos. Y quiero que usted busque en la palabra Éxodo capítulo 34, versículo 6.
Éxodo 34:6, y dice la palabra, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, eterno, eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces aquí vemos cómo Moisés, ¿verdad? Cuando el Señor estaba dándole las instrucciones de los mandamientos, él puede primero declarar eterno, eterno, o sea, porque el Señor es eterno, no es temporal como somos nosotros, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios, grande en misericordia y verdad. Y la Biblia nos habla de esto, del Señor como Dios creador, y todo es bueno. Si usted mira allá en Santiago capítulo 1, versículo 17, que siempre me gusta declarar este versículo cuando voy a orar por algo que el Señor le ha dado a mis amados hermanos, ¿verdad? De pronto cuando voy a orar por una casa, cuando voy a orar porque su niño entra a la universidad, por un vehículo que ha dado el Señor, y por todas las maravillas que el Señor hace con nosotros, hablando de la parte física y material, cuando el Señor sana a una persona, ¿verdad? Es un versículo que siempre me gusta usar mucho en Santiago 1:17. Vamos a mirar. Santiago 1:17 dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo buen regalo, todas las cosas buenas que tú puedes tener, hermano, y que yo también tengo, lo recibimos ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Y dice que nuestro Padre Celestial nunca cambia, en Él no hay mudanza, no es como nosotros, que hoy pensamos una cosa, mañana podemos pensar otra cosa. El Señor siempre es inmutable, Él no cambia, ¿verdad? Y nos dice también, no hay mudanza ni sombra de variación, mostrando el carácter del Señor en su manera de ser, que Él no va a pensar de una manera ahora y mañana otra. Eso se llama inmutabilidad. El Señor es inmutable. Y Dios es bueno, nos dice el Salmo 119:68. Bueno eres tú, bienhechor. Bueno eres tú, bienhechor. Y estaba mirando la palabra bienhechor, ¿qué significa, amado? Y la palabra bienhechor significa cuando una persona da una ayuda a alguien de manera desinteresada. Una persona da ayuda a alguien de manera desinteresada. Entonces, qué bueno, porque ese es nuestro Señor. Él no espera nada a cambio de nosotros. Él nos da todo lo bueno que nosotros tenemos, toda la dádiva, como dice aquí el Santiago capítulo 1, ¿verdad? Toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, y ese es nuestro Padre Celestial. Entonces, bueno es la descripción constante de los escritos, ¿verdad? O de las acciones que nuestro Señor hace. Y desde el comienzo, hermano, nosotros vemos la bondad del Señor. Quiero que vayamos a Génesis. Ayer el pastor Omar lo tocó un poquito, ¿verdad? Pero yo voy a mirar hoy a través de la palabra cómo el Señor en Génesis 1, todo lo que creó para él era bueno. Génesis 1:4 nos dice, y vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y ahí mismo en el versículo 10 también nos dice, y llamó Dios a los seco tierra y a la reunión de las tierras llamó mares, y Dios vio Dios que era bueno. En el versículo 12 también nos dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla era en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, mire, y así sigue diciendo cada creación, cada día. El Señor estaba diciendo que era bueno en el versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25 del mismo Génesis 1. Pero en Génesis 1:31 me gusta esto, porque el Señor ya hace como un resumen de todo lo que era bueno. Nos dice en el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
era bueno en gran manera. Entonces, de acuerdo con la Biblia, Dios es bueno, hermano, porque todo lo que Él hace es bueno. Por eso citamos ahorita el versículo de Santiago 1, versículo 17, toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de la luz. Él es el que nos da todo lo bueno. Entonces, ¿por qué hay personas que lo ven diferente? Porque el mundo tiene otro estándar, podemos decir. El mundo tiene otro estándar. Por lo menos estuve mirando y hay un hombre llamado Christopher Hitchens. Dice que este hombre hizo un libro y el libro dice, Dios no es grandioso, ¿cómo le parece? Y la religión es veneno de todo. Qué terrible este hombre. Yo me imagino si ya murió, cómo habrá terminado sus días. La verdad que no pude de pronto investigar un poquito más sobre él, pero qué cosa tan terrible. ¿Por qué? Porque las personas definen el bien según le vaya a ellos, según le vaya a ellos. Entonces, muchas personas definen el bien, digamos, por el yo, ¿verdad? Si el ser es la perspectiva, una persona puede definir algo como bueno en términos de cómo algo o alguien afecta a su ser. O sea que si yo soy feliz, si no soy feliz, si estoy alegre, si no estoy alegre, entonces la persona, para ellos lo más importante es el yo y ahí determina si es bueno o no. Y eso no debe ser para nosotros un estándar para determinar si algo es bueno o no, porque el estándar para nosotros es dictaminar que es bueno o no, es para ti, para mí, la palabra de Dios. Lo segundo que también vemos, el mundo, lo que muestra que es bueno o malo, es según el tiempo, ¿verdad? Algunas personas tienden a evaluar la vida solo a corto plazo y si usted me complace, ¿verdad? Entonces tú eres bueno. Pero si no me complace, eres malo. Entonces hay personas, esto cuando estaba realizando este tema, me acordé cuando yo vivía en Barranquilla, viví con una persona, una compañera de estudio, que yo podía decirle a ella en todo el mes sí a todo. Y yo era la persona más buena, pero que yo le dijera un no, ya era la persona más mala que había. Entonces, o sea, no era bueno, o sea, de acuerdo a cómo le iba a ella en cuanto a las peticiones que me hiciera a mí. Ahora, quiero decirle también, amado hermano, que por lo menos en el próximo año vamos a mirar cómo nos va en el panorama ahora en el 2021, ¿verdad? Ahora, hay personas que en este momento pueden estar sufriendo, pero a largo plazo va a ser de bendición. Por lo menos cuando tú vas a la universidad, estudias, trasnochas, no puedes salir, no puedes compartir con tu familia, estás pendiente de los estudios, aparentemente eso es algo malo en ese tiempo, pero va a ser bueno hacia el futuro, porque el sacrificio que estás haciendo ahora va a repercutir para tu vida futura. Entonces hay personas que en el presente lo pueden vivir bien, con desorden, en la familia, paseando, y no es que no sea malo eso, sino que pronto deja de estudiar en las etapas que debe estudiar y hacia el futuro va a ser malo. Por eso le digo que depende también el tiempo, porque definitivamente, ¿qué pasa? Que hay resultados que a largo plazo son buenos, pero en el presente puede haber sufrimiento. Otras personas también, otro estándar que tiene el mundo, de mostrar la bondad es si la persona es amable, si la persona es generosa, si la persona es espiritual. Entonces, según eso, la persona dice, ay, esa persona es buena, hermano. Pero yo les voy a enseñar hoy por la palabra qué es lo que realmente es bueno, qué es lo que realmente es bueno. Entonces, quiero que si queremos entender a Dios y su bondad, hermano, es muy importante que tú y yo estudiemos la palabra del Señor. Ayer el pastor Omar nos hablaba de eso, ¿verdad? De cómo no es conocer de Dios, sino conocer a Dios. Ahí está el punto clave. Por eso me gustó que él ayer hablara de este tema, porque ya preparó el tiempo para ahora en la mañana. Entonces, si tú y yo queremos entender a Dios y su bondad, es muy importante que estudiemos lo que Él nos enseña en la palabra acerca de su bondad. Entonces, lo primero que quiero enseñarles yo en esta mañana, amados hermanos, es que la bondad de Dios se da en el desarrollo del plan perfecto de salvación. Eso es, mire hermano, perdón, si el Señor solo nos hubiera dado eso, ya eso para nosotros es suficiente, sería suficiente. ¿Qué sería de ti y de mí si nosotros no hubiéramos aceptado a Cristo? Mire, y tanto es que la persona que no ha recibido a Cristo, la palabra muerte
O sea, ¿qué significa para una persona que no ha recibido a Cristo en la palabra muerte? Es lo peor, lo ven como la cosa peor. En cambio, cuando tú y yo hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, yo no le digo que al principio, porque yo al principio seguía teniendo temor a la muerte, pero ahora después de estos 30 años de estar en el ministerio, ya yo puedo decir, como decía el apóstol Pablo, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Sea que vivamos, sea que muramos, de Cristo somos. Entonces, amados hermanos, miren, según las escrituras podemos decir o podemos entender la bondad de Dios en la elaboración de su gran plan de salvación. Eso es lo más importante. El gran plan de salvación que tiene el Señor, que tuvo el Señor para mi vida, que tiene el Señor para tu vida. Ahora, ¿qué pasa con eso? Dios tiene un plan maravilloso para el ser humano, ¿verdad? Él lo creó, ¿verdad? Y Él tiene un plan formidable, un plan maravilloso, según el propósito que Él tiene para tu vida y para mi vida. El problema, ¿sabes cuál es? Que en este plan se toma tiempo, paciencia y resistencia. Anótelo usted. Este plan toma tiempo, paciencia y resistencia. O sea, usted es una persona que sabe que el plan de salvación viene con un paquete completo, pero ese plan de salvación necesita un tiempo, necesita paciencia. Y figúrese, si el Señor murió hace más de 2000 años, o casi 2000 años, según las edades que tuvo el Señor, algunos dicen 30, 33, figúrese usted, y todo el plan de salvación que el Señor ha ido teniendo cada uno de nosotros, amados hermanos, y ese plan de salvación es tan hermoso, amados hermanos, que ¿sabe cuál es la finalidad del Señor? Formar una gran familia. Tú y yo hacemos una gran familia, como nos dice Efesios, hacemos parte de la familia de la fe, de la familia de la fe. Ahora, para ese gran plan, para que ese plan se cumpla, vienen pruebas, hermano, que es lo que no nos gusta esa palabrita, a lo largo de nuestro caminar con el Señor. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Vamos ahí rápidamente. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tremendo esto, ¿verdad? La puerta ancha, muchas personas entran por ella, y la puerta angosta dice que pocos son las que la hallan, hermano. ¿A quién le gusta entrar por una puerta estrecha, hablando físicamente, hablando naturalmente? ¿A quién le gusta entrar por una... Usted a veces no ha entrado a lugares donde tiene que entrar así de ladito, por lo menos yo que estoy gordita, entonces tengo que espicharme y entrar así, porque la estrechez no es cómodo hablando físicamente para nadie. Y hablando espiritualmente, también la puerta que presenta el Señor es estrecha. ¿Sabe por qué? No porque Él nos quiera incomodar, sino que yo tengo que, por lo menos en la parte física, espicharme, y así cuando nos tomamos fotos no nos podemos colocar a veces así, sino de esta manera. ¿Se acuerdan cuando las hermanas hacíamos alguna cosa en la iglesia para tomar la foto? Nosotros decíamos, por favor, pongámonos así de ladito para que todas pudieran caber. ¿Sí se acuerdan de esta ilustración, verdad? Entonces, ¿por qué el Señor dice la puerta estrecha? Porque nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que dejar antes de entrar por esa puerta estrecha. Nosotros tenemos muchos cachivaches, muchas cosas que nos estorban la entrada por esa puerta estrecha, ya, por esa puerta estrecha. Aleluya. Entonces, hermano, me permite un minuto, disculpe, son 5 de esas y 5 blancas. Ok, disculpe, que estoy en la iglesia y también estoy mirando otras cosas. Entonces, amados, continuamos aquí en la palabra. Les decía que la puerta estrecha por donde tú y yo entramos, porque la bondad del Señor está representada en su gran plan de salvación. Entonces no es fácil, pero es bueno. No es fácil, pero es bueno. Y esa bondad se ve en la medida que Él va cumpliendo su propósito, aumentando la familia de Dios. Efesios nos dice que tú y yo hacemos parte de la familia de Dios, y cada vez que una persona se añade, aumenta esa familia de Dios. Ese es el propósito del Señor.
Dios, el Padre y Jesucristo están comprometidos a llevar a muchos hijos a su gloria, hermano, a la gloria. Vamos a mirar Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Hebreos, cuando estudiamos esta carta tan preciosa, ¿verdad? A los Hebreos, Hebreos 2:10, nos dice la palabra, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfecciónase por aflicción del autor de la salvación de ellos. Gloria a Dios. Mire qué versículo tan hermoso. Dice que el Señor tiene que llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Entonces, amados, ellos están aumentando la familia de Dios y su propósito es traer a los seres humanos, a todas las personas, a la vida eterna. Ese debe ser tu propósito, debe ser mi propósito también cuando ganamos alma para Cristo. No es para nosotros, no es para nuestro beneficio, no es para nuestra conveniencia, sino para ser parte de la vida eterna y poderle enseñar a las personas que en el mundo vamos a estar de paso, hermano. Este es un tiempo temporal. Por mucho sufrimiento que tú y yo tengamos, no se compara, dice la palabra, con las glorias de Dios que nosotros vamos a disfrutar. Amén. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que llevando a cabo ese propósito, Dios revela su carácter y su naturaleza a la humanidad y Él nos muestra que seremos como Él. O sea, nosotros vamos a ser una persona de un carácter puro, nosotros tenemos que ser santos, tenemos que ser amorosos, hermanos, porque en esta revelación de su santa naturaleza a la creación de la humanidad, Dios es bueno, Dios es bueno. Miren lo que nos dice el Salmo 25:8. Por favor, busque Salmo 25:8. Nos dice, bueno y recto es el Eterno, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos en esta mañana dicen gloria a Dios? Dice la palabra en el Salmo 25:8. Bueno y recto es el Eterno. Bueno y recto es el Eterno. Y por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Aleluya. Entonces, amado, eso también es importante, que tú y yo podamos cumplir y llevemos a cabo ese propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Eso es bondad. Eso es un Dios bueno, amado hermano. Eso es un Dios bueno. Y también podemos decir que Dios revela su justa ley a la humanidad, ¿verdad? Su ley que sirve como guía para vivir de una manera que a Dios le agrade. Entonces vamos a mirar el Salmo 119:68. Salmo 169:18. Hermano, porque es que el Señor no nos va a mandar algo que Él no nos dé la instrucción a través de su palabra. Porque entonces, si Él nos dice que nosotros tenemos que ser justos y rectos, cumplir un propósito, ¿cómo lo va a cumplir? ¿Qué ayuda tenemos nosotros? La ayuda primeramente de nuestro amado Espíritu Santo y la ayuda de su palabra, que es nuestra guía. Salmo 119:68 nos dice, bueno eres tú y bienhechor, lo que yo le dije ahorita, el significado de bienhechor. Y bienhechor, o sea que una persona que nos hace bien incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a aprender los estatutos del Señor? Hermano, hay que ir a la palabra. Tenemos que ir a la palabra, definitivamente. Nosotros, tú y yo no vamos a encontrar los estatutos del Señor, los mandatos del Señor, las ordenanzas del Señor. De pronto viendo televisión, viendo una novela, viendo una película, que entre otras cosas, esas personas por lo general y sobre todo en estos tiempos, están enseñando como la maldad como algo bueno. La maldad como algo bueno. ¿Qué día estaba viendo yo una película que ahorita no recuerdo, pero usaban unas máscaras? Y yo me daba cuenta que los muchachos, yo digo mis hijos y todos los que yo veía hablar de esta película, de pronto algunos, yo no recuerdo el nombre, pero vi algunos capítulos donde ellos usaban unas máscaras y había un hombre que tenía un grupo de personas y atracaban a bancos supuestamente para darle a las personas pobres o algo así como un Robin Hood.
Totales que eran atracadores, hermano, y hacían los planes y atracaban, y los jóvenes veían eso como bueno. Esa, la televisión, el Hollywood, eso es una película española, creo que era, mostraban eso como algo bueno. Incluso yo vi jóvenes de la iglesia que ponían esas mascaritas, esas máscaras la ponían como en sus perfiles. Mire, eso es algo sutil, parece algo inofensivo, parece algo inofensivo, pero realmente si usted ve el trasfondo y si usted mira y hila pequeñito, se da cuenta que habían un grupo de personas, hasta la gente las admiraba a ellos. Y qué día estaba viendo un programa de esto de investigación de CSI, y me di cuenta que había un hombre que mataba por serie, o sea, era un asesino seriado que se llama, o sea, que mata a varias mujeres. Y ese asesino en serie tenía, usted no me va a creer, admiradores, tenía admiradores. ¿Y dónde? En las redes. En las redes tenían admiradores de este hombre que era un asesino y que mataba mujeres porque tenían un tipo de característica que ahorita no voy a hablar, pero lo que le quiero decir es que cómo tenía admiradores. Y yo cuando estaba viendo esa serie de CSI, yo dije, ve, qué tremendo esto. O sea, este hombre, un asesino que mataba mujeres, tenía personas que la admiraban. Qué cosa tan terrible. Y habían personas que se echaban la culpa que él era el asesino en serie para nada más para tener la fama. ¿Cómo le parece? Entonces, ese es para que se den cuenta, como nos dice Isaías, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y por eso tú y yo debemos distinguir claramente qué es la bondad del Señor. Entonces, la bondad del Señor es desarrollar su gran plan de salvación. Eso es lo primero que tú y yo debemos tener en cuenta. Lo segundo que tú y yo debemos tener en cuenta es que la bondad de Dios lleva a los hombres al arrepentimiento. Eso hace parte de la bondad de Dios, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos lleva a nosotros a arrepentirnos. Entonces, cuando Dios trabaja directamente en la vida de un ser humano pecador, lo condena, ¿verdad? Y sus pecados le condenan, hermano. Y el don de arrepentimiento y hacer la voluntad del Señor va a cambiar nuestras vidas, hermano. Entonces, al hacer esto, Dios es bueno. Miren lo que dice Romanos 2:4. Romanos 2:4. Me gustó tanto este texto de Romanos 2:4. Quiero que usted también lo subraye en su Biblia. Ahorita que estamos haciendo esta enseñanza de bondad. Dios es bueno. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Qué lindo, hermano. Y hermano, y eso poniéndolo así en la práctica, ¿qué quiere decir eso? Por lo menos, si una persona, hermano, te está haciendo daño y tú le haces bien, tú te la acercas con bondad y le haces bien, esa persona se arrepiente del mal que te está haciendo. Tiene que arrepentirse, a menos que sea una persona endemoniada. Pero una persona que tú le estás haciendo bienes, y ella quiere hacerte daño, la persona termina en un momento dado también respondiendo a ese bienestar, ¿verdad? A ese, digamos, si tú eres bienhechor de una persona que sabes que la persona te hace daño, hermano, hay que acercarse. Por eso yo siempre le aconsejo, lo aconsejo a mis hijas, y cuando yo he hecho prematrimoniales, cuando hay una situación de pronto de alguien que quiere hacerle daño a su esposo o a su esposa, en un adulterio, en una fornicación, yo siempre le digo a esa persona, acércate y ama a esa persona, que esa persona seguramente se arrepiente, pero si la persona empieza a ponerle cara y a tratarla mal y pagarle como con la misma moneda, la persona sabe lo que dice en la mente o lo dice verbalmente, ahora de maldad lo voy a hacer. Entonces, hermano, eso, o sea, ahorita como lo que está pasando, la violencia genera más violencia. ¿Cierto? Lo que estamos viendo, esa violencia que cometieron estos dos policías, cómo generó más violencia, ¿verdad? Entonces, y esta violencia que está generando ahorita estas personas están generando más violencia del otro lado. Entonces es igual en la vida cotidiana, parece cosa de mentira. A veces nosotros criticamos la policía y todo eso, pero si nosotros a veces en nuestro diario caminar, en nuestras situaciones personales, a veces obramos violentamente también.
aunque no tiramos piedra, ni tiramos bala, pero a veces somos violentos con lo que hablamos. ¿Y usted cree que no? Entonces eso hay que examinarnos todo este tiempo, porque estamos hablando de un Dios bueno y la bondad de Dios lleva al hombre al arrepentimiento también, al arrepentimiento. Entonces qué bello, ¿verdad? Este versículo donde estamos considerando ahorita en esta mañana en el capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Perdón, su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, cuando el deseo de las personas es estar en conformidad con el camino del Señor y vivir de acuerdo a sus leyes justas y apartarse de la senda del pecado, Dios es amable, Dios es misericordioso, Dios desea perdonar al pecador y Dios es bueno. Dios es bueno. Salmo 86:5. Salmo 86:5. Usted no ha encontrado en los salmos, en la mayoría de los salmos está la bondad del Señor. Y me gusta tanto porque estos salmistas eran hombres adoradores, incluyendo el rey David. El rey David eran hombres adoradores y miren cómo un adorador debía entender la bondad de Dios. Salmo 86:5. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno. Y es una oración del rey David. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cuánto dicen amén? Y tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos, dice la palabra, no dice con algunos, ¿verdad? Para con todos los que te invocan. Gloria a Dios, damos un gloria a Dios por esto. El Señor es maravilloso y es fiel. Y el tercer punto, hermano, que yo quiero considerar con ustedes en la bondad del Señor es que el sacrificio de Cristo muestra la bondad de Dios. El sacrificio de Cristo muestra la bondad de Dios. Entonces, cuando Dios llama y escoge a una persona para que le conozca y lo trae al arrepentimiento y al perdón, ese perdón se da a través de la fe en la muerte de Cristo Jesús, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, amado hermano. Al aceptar Dios, el Dios Padre, ¿verdad?, que su Hijo viniera a morir por nosotros, eso quiere decir, hermano, que Él es misericordioso. Él es misericordioso y Él acepta la muerte de su Hijo por mi pecado y por tu pecado. Eso no es misericordia, eso no es amor, eso no es bondad, hermano. Que el Señor envió a su Hijo a morir por ti y a morir por mí, y que Él aceptó ese sacrificio. ¿Sabe por qué lo acepta? Porque el Señor Jesucristo era sin pecado. Nuestro Señor era sin pecado. Y la persona que debía morir tenía que ser así como en el Antiguo Testamento cogían esos corderitos, eran sin mancha, los corderos mejores, ¿verdad? No podía estar enfermo, no podía tener la patica coja, eran unos corderos perfectos, mostrando o ilustrando, o como dice la palabra, era sombra de lo que iba a venir en el nuevo pacto, que es nuestro Señor Jesús a morir por cada uno de nosotros. Entonces, cuando una persona se ha arrepentido, hermano, del pecado y ha perdido la misericordia de Dios, cuando una persona se ha arrepentido del pecado y ha perdido la misericordia de Dios y del don del Espíritu Santo, Dios vive dentro de esa persona. Ustedes saben que el Señor Jesucristo, cuando nosotros nos arrepentimos, envía a su Espíritu Santo que habite en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso no es bondad. Si eso no es bondad, hermano, ¿qué es bondad entonces? Entonces no tomemos los estándares de bondad como el mundo lo muestra, que es por el yo, si tú tienes beneficio, si no tienes beneficio, hermano, o por los tiempos, que este tiempo está malo, después va a venir bueno. No, hermano, porque hay tiempos de sacrificio para luego tener bondad, para tener cosas buenas. Entonces no lo mires ni por los tiempos, ni lo mires por las cualidades de una persona en un momento dado, ni lo mires por el ser, o sea, por el yo, por tu conveniencia. No mires la bondad, sino miremos la bondad del Señor, según lo que hemos visto
Cristo en esta mañana, que es según el gran plan de salvación que Él tiene para tu vida y para mi vida, queriendo que nosotros hagamos parte de la familia de Dios. Lo segundo, que la bondad de Dios lleva al hombre al arrepentimiento, ¿verdad? Porque al ver ese amor de Dios y esa bondad de Dios, ¿cómo nosotros no nos vamos a arrepentir? Y por eso puse el ejemplo de las personas cuando te hacen daño, hazle bien para que vea lo que va a pasar. Y lo tercero, vemos la bondad de Dios en el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, porque sin ese sacrificio, hermano, sería terrible pensar en la muerte, sería terrible pensar en la muerte. Porque cuando usted va a un sepelio de una persona que no tiene a Cristo, usted la ve que la persona quiere tirarse con la persona en el cajón, la persona llora desesperanzadamente, hay gritos y a veces hay hasta alaridos, una cosa espantosa ver un sepelio de una persona que no tiene la salvación de Cristo, a cuando nosotros hemos sepultado a un ser querido que es cristiano. Y ahorita, porque de pronto ya no podemos hacer esta situación por lo del confinamiento que estuvimos viviendo, ¿verdad? Pero nosotros hemos perdido seres queridos donde van varias personas y no es que estemos alegres, estamos tristes, ¿verdad? Y de pronto también se llora, pero no como cuando usted va a un sepelio de estos muchachos que a veces han muerto por moto, por estar haciendo acrobacia o algo. Cómo lloran esas mamás, cómo lloran esos padres, cómo lloran esos hermanos, cómo lloran esos amigos de manera desesperanzada, hermano. Entonces, esa es bondad del Señor, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, cuando una persona se ha arrepentido de su pecado, hermano, Dios es misericordioso y el don del Espíritu Santo viene a estar en nosotros. Y si la persona entonces utiliza ese poder del Espíritu Santo dado por Dios, va a empezar a tener cambios en su vida, hermano. Y la persona va a ser transformada en su ser interior, como cuando nosotros oramos, que el Señor nos dijo a través de Efesios cómo las mamás teníamos que orar por nuestros hijos para que entendieran el amor de Dios. ¿Se acuerdan? Lo ancho, lo alto, lo profundo que es el amor de Dios, porque a veces oramos por nuestros hijos, por las cosas materiales, por las cosas naturales, y no está mal que lo hagamos. Pero qué bueno que nosotros retomemos nuevamente la oración de antes, que era por su ser interior, porque yo recuerdo que en ese momento cuando yo enseñaba, yo decía que si ellos tienen su ser interior bien, lo demás todo le va a ir bien también, todo va a fluir de manera correcta. Entonces, la palabra del Señor nos dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Efesios 2, versículo 13. En todo aspecto relacionado, hermano, Él lleva a cabo su plan de salvación a través de Jesucristo y en la vida de los seres humanos. Por eso declaramos que Dios es bueno. Entonces, finalmente todos debemos entender la bondad de Dios y su plan. Entonces, eso es lo más importante. Entendamos la voluntad de Dios y su plan. Y quiero terminar con el Salmo 145, versículos 6 y 9. Salmo 145. Versículos 6 y 9. Salmo 145, versículo del 6 al 9, dice: del poder de sus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré su grandeza. Proclamarán la memoria de su inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Aleluya. Ese es nuestro Señor, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? Aleluya. Ese es bueno, ese es nuestro Señor. Dios es bueno, hermano. Entonces, las buenas noticias son estas, ¿verdad? Es esto, que nosotros vamos a ir cambiando, y la Biblia nos revela que ya viene el tiempo en que el conocimiento de Dios, ¿verdad?, de cómo es Él y cómo actúa y cómo es la bondad de Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la tierra, hermano, tiene que reconocer, nos dice Habacuc capítulo 2, versículo 14, búsquelo. Habacuc 2:14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Eterno, como las aguas cubren la mar.
todas estas transmisiones que estamos haciendo, hermano, todas las iglesias están transmitiendo y continúan transmitiendo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, esto se está cumpliendo. Mire, se escribió hace cuánto, Habacuc 2:14, hace muchos años, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Eterno, será lleno del conocimiento de la gloria del Señor, será lleno del conocimiento de la gloria de Jehová, dice algunas versiones, como las aguas cubre la mar. Cubre la mar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Conocer a Dios en la relación más importante y significativa que tú y yo tenemos. Ayer el pastor Omar nos explicó cómo conocer al Señor, ¿verdad? No era conocer de Dios, sino conocer a Dios. Y termino con esta ilustración que hace años yo prediqué sobre conocer a Dios y no conocer de Dios. Es como tú y yo podemos conocer de Gabriel García Márquez, recuerdo yo que yo decía este ejemplo. Tú y yo podemos conocer de Gabriel García Márquez, que nació en Aracataca, que escribió muchos libros, que escribió 100 años de soledad, y toda la literatura que tiene este hombre, que es un premio Nobel de literatura, ganó el premio Nobel de literatura, Muerte de una crónica anunciada, tiene muchos libros maravillosos. Yo conozco de Gabriel García Márquez, pero yo no conozco a Gabriel García Márquez. No lo conocí porque ella murió, no lo conocí. Que no seamos nosotros como nos decía ayer el pastor Omar, ¿verdad? Que solamente conocemos de Dios, tenemos mucha información de Dios, pero no conocemos a Dios. Y las cosas que tú tienes que conocer de Dios es su amor y su bondad. Por eso yo declaro que Dios es bueno. Dios es bueno, es misericordioso, hermano. Pero también sabemos, como nos hablaba el pastor John en el ayuno, y yo el domingo pasado, que la bondad de Dios nos muestra también que tiene un límite en la maldad. Eso hace parte de la bondad de Dios, hermano, porque si no, figúrese usted cómo sería esto, que la maldad no tuviera límite, cómo estaría nosotros, si nosotros que sabemos eso o que hemos entendido eso en estos tiempos, y a veces nos molesta cuando vemos la maldad en el mundo, cuando vemos la maldad en la gente, cuando vemos a alguien haciendo mal, nosotros nos enojamos y nos molestamos. Ahora, ¿qué tal esa gente? Por eso esa gente responde de la manera que responde, violencia con más violencia. Entonces, tú y yo debemos saber primeramente que el Señor es bueno, porque tiene un gran plan de salvación, porque tú y yo hacemos parte de la familia de la fe, porque hacemos parte de la familia celestial, que nos dice Efesios, que también toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tú tienes familia celestial, hermano, porque la palabra nos lo dice. También es bueno porque el Señor trae el arrepentimiento a los hombres, porque Él pone el querer como el hacer. Aleluya. Entonces eso hace parte de la bondad del Señor, y es bueno porque Él viene a habitar en nosotros a través de su amado Espíritu Santo, porque el que recibe ese sacrificio, nosotros venimos a ser tabernáculo de la habitación o habitación de nuestro Señor. Entonces vamos a darle gracias al Señor, y doy gracias al Señor por la vida de todos mis hermanos que están en esta hora conectados. Alcanzo a ver a la hermana Belsi, alcanzo a ver a Freddy, a la hermana Nelis, a Margarita. El Señor les bendiga, al pastor Osvaldito, Ruby. Ahí veo también a otros ahí que no alcanzo a mirar, pero yo sé que están conectados. El Señor me los bendiga. Les amo mucho, les extraño, y quiero orar primeramente y luego al final voy a dar unas instrucciones. No se vaya, porque a veces cuando estamos orando las personas se desconectan. No se desconecten, porque tú y yo debemos orar, así como el domingo yo los puse a orar, también hoy ore, hermano, no se vaya a desconectar. Señor, te doy gracias por cada hermano que está viendo, Señor, esta transmisión, que está conectado, Señor, a este Facebook Live. Yo les bendigo a ellos, bendigo la vida de su familia, Señor, porque ellos representan una familia. Aunque estén ellos solitos viendo, Señor, esta transmisión, ellos están representando una familia. Yo bendigo su vida. Gracias te doy, Señor, porque tú nos hablaste de la bondad tuya a través de tu palabra, que es lo más importante, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú y yo, hermano, hacemos parte del gran plan del Señor, que hacemos parte de la familia de Dios, y eso es algo maravilloso. Tal vez tú algún día quisiste pertenecer a una familia de abolengo, una familia de apellidos, entre comillas, una familia de dinero, pero el Señor hoy te ha recordado que tú haces parte de la familia de Dios, que es la mejor familia, porque tenemos parientes celestiales, hermano. Eso ninguna familia lo tiene, solo la familia de Cristo. Por eso damos gracias al Señor por ese amor, por esa bondad,
Señor, porque tú eres tan bueno y fiel, Señor, y siempre nos haces bondad a nosotros, así nosotros no paguemos de la misma manera. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, para poder ser también personas bondadosas. Te alabo, te bendigo, Señor, y te doy las gracias. Prepara tu iglesia para entrar prontamente, Señor. Que mis hermanos, Padre de la Gloria, sean cubiertos con tu sangre preciosa y tú nos libres de todo mal, que aprendamos a ser responsables, Señor, y podamos ser sabios, Señor, en este nuevo tiempo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Entonces, amados, lo que quería recordarles en esta mañana rápidamente es que, porque ayer estuve hablando con una hermana de la iglesia, y el hecho que usted llene la encuesta, tanto la encuesta epidemiológica como la encuesta de querer regresar a la iglesia, quiero aclarar, eso no le garantiza que usted va a venir el domingo que vayamos a abrir y usted va a entrar. Usted tiene que inscribirse, debe inscribirse a los teléfonos de la iglesia o de la hermana Deni o de la hermana Rosana. Usted tiene que inscribirse. Usted porque haya llenado una encuesta y haya dicho, sí quiero entrar a la iglesia, sí quiero volver a la iglesia, no voy a estar virtualmente sino presencialmente. Eso no quiere decir que usted puede venir el domingo que vayamos a abrir, hermano. No puede hacer eso. Usted tiene que inscribirse nuevamente a los teléfonos que le estoy diciendo. Ahora, si usted no conoce los teléfonos de Denis o de Rosana, las personas que tienen mi teléfono me pueden escribir, yo con mucho gusto se lo doy. O también en el boletín, si usted tiene por lo menos un boletín, si no lo ha votado, ahí está el teléfono de la iglesia también. Pero usted debe inscribirse, amado hermano, debe inscribirse porque usted si no está inscrito en una lista, ¿verdad? Usted el domingo que viene, el hermano diácono, tristemente va a tener que regresarlo. Va a tener que regresarlo. Yo sé que hay personas que no están viendo toda esta transmisión, porque los pastores vamos a estar enseñando esta pedagogía. Pero, amado hermano, si usted conoce un hermanito que no ve la transmisión, pero es vecino suyo, cuéntele que sin inscripción, no es que vayamos a hacer acepción de personas, también aclaro enseguida, no es acepción de personas, es que son los protocolos que nos exigen para abrir la iglesia. Eso no es capricho mío, debemos hacer un listado. Así como usted cuando usted entra a un almacén de Buenavista, a veces usted le ponen a llenar usted no, sino que le preguntan los datos, el nombre, tal cosa, eso, y le toman la temperatura y le ponen ahí la temperatura cuánto dio. Así igual la iglesia, tristemente es así, esa es la manera de abrir. Hoy estuve hablando con el pastor Omar, que también está en las capacitaciones de la empresa, y allá ellos tienen una capacitación muy fuerte y lo vi bastante preocupado. Es que cuando uno está en la capacitación, esas personas que uno entiende las cosas, yo creo que las personas que no han entrado a una capacitación de una empresa o una capacitación de una alcaldía no entienden lo que uno está diciendo, por mucho que uno les quiera decir las cosas. Entonces, amado hermano, si usted quiere saber, entre a internet y vea, ¿verdad?, todo lo que hay en cuanto digamos, a los elementos de bioseguridad que están en el 1120, dice así la declaración esa, o los decretos que dio el presidente, y hay un decreto también que está el 666, que casualmente tiene esos tres números, no sabemos por qué. Entra a internet, así como usted curucutea otras cosas, curucutee eso para que vea todo lo que dice y usted pueda aprender la responsabilidad que nosotros, yo como pastora tengo con ustedes, pero ustedes también como iglesia tienen conmigo y todos con los hermanos que van a estar viniendo al templo. Amén. Entonces eso quería comentarles. El Señor les bendiga, les amo mucho. Entonces mañana a las 10 de la mañana hay una transmisión como esta. A las 4 de la tarde están nuestros niños en su escuela sabatina, que los niños no van a regresar todavía al templo, ni las personas mayores de 70 años van a entrar al templo, solo hasta 70 años pueden entrar, mayores de 70 no pueden entrar, ni los niños tampoco. Entonces, que el Señor les bendiga, les amo y el Señor les guarde. Bendiciones.